un paciente necesita 65 proteínas, unidades de proteínas. Entonces necesita proteínas 65 unidades y 45 unidades de carbohidrato. Entonces aquí carbohidrato 45. Muy bien, y ha encontrado en el mercado dos tipos de alimentos. Está el tipo A, que contiene 3 unidades de proteínas. De proteínas contiene 3 unidades y 2 de carbohidrato. De carbohidrato hemos puesto C, 2. ¿No es cierto? Y el tipo B, que contiene 4 unidades de proteínas. El tipo B, 4 unidades de proteínas y 3 unidades de carbohidrato. 3 unidades de carbohidratos. Muy bien, si el paciente compra ambos tipos de alimentos, ¿cuántos alimentos del tipo B compró? Entonces no sabemos cuánto del tipo A ha comprado, vamos a suponer que compra X cantidad, y no sabemos cuánto del tipo B, vamos a suponer Y. ¿No es cierto? Por cada vez que compra uno del tipo A, le dan 3 unidades y 2 unidades. Como son X que está comprando, entonces aquí le corresponde 3X y 2X, ¿no? 3 unidades de proteína y 2 unidades de carbohidrato por cada vez. Igual por aquí, 4Y y por aquí 3Y. Muy bien, nos están preguntando cuántos del tipo B ha comprado. Del tipo B ha comprado Y, entonces esto es lo que están pidiendo. Piden jóvenes Y, ¿no? La cantidad del tipo B. Muy bien, recordemos que de proteína necesita 65, acá está lo que necesita, y lo que necesita de carbohidrato es 45. Muy bien, pero esos 65 han sido originados de 3X más 4Y. Entonces decimos aquí 3X más 4Y, jóvenes, es 65, y 2X más 3Y, 2X más 3Y es 45. Muy bien, lo que se ha generado es un sistema de ecuaciones. Nosotros lo vamos a resolver, ¿no es cierto?, de la siguiente manera, ¿cierto? A ver, un ratito, vamos a colocar por aquí la regla. Muy bien, decimos lo siguiente. ¿Cómo resolvemos este sistema? Rápidamente decimos, a la ecuación primera por 2, para eliminar X, porque nos piden Y, por 2, sería a la ecuación de aquí por 2, sería jóvenes 6X más 8Y, por 2 sería aquí 130, ¿no es cierto? Y a la ecuación 2 por 3, ¿no es cierto? Por 3. Entonces si lo multiplicamos por 3 sería aquí 6X por 3, 9Y, y jóvenes por 3 a 45 sería 135, ¿no es cierto? Tenemos por aquí el sistema. Como nos piden el valor de Y, voy a restar hacia arriba. Si resto hacia arriba, o sea 6X menos 6X se cancela, 9Y menos 8Y sería Y, y 135 menos 130 sería 5, ¿no? Y eso es lo que nos están pidiendo, porque nos piden cuánto del tipo B compró. Compró Y y Y vale 5. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, continuamos con el siguiente problema. Dice el enunciado siguiente. El tecnecio radioactivo es utilizado para contrastar imágenes de órganos internos y su cantidad QDT, ahí está, esa es la cantidad en miligramos, va disminuyendo de acuerdo al tiempo en horas. Y según este modelo, dice, QDT es igual a 12, que multiplica a 2 elevado a la menos t tercios. Muy bien, dice, después de cuántas horas de inoculado el tecnecio quedará la cuarta parte de la cantidad inicial. Entonces, al inicio es cuando t vale 0. Entonces decimos aquí, si t vale 0, cuando t vale 0 sería 0 tercios, o sea 0, 2 a la 0 es 1 y 12 por 1 es 2. O sea, la cantidad es 12. Al inicio hay 12, te dicen. Luego de qué tiempo quedará la cuarta parte. Nosotros sabemos, jóvenes, la cuarta parte sería 2 entre 4. O sea, después de qué tiempo nos queda 3. Entonces, después de qué tiempo nos va a quedar 3. Entonces decimos, bueno, yo quiero que el QDT sea 3. ¿No es cierto? Entonces QDT reemplazamos por aquí. ¿Quién es QDT? Sería jóvenes 12, según el dato, que multiplica 2 por menos t tercios, y este es igual a 3. ¿No es cierto? Vamos a rápidamente simplificar. Sería aquí el 4, o sea, sería 2 a la menos t tercios igual a un cuarto. ¿No es cierto? Porque queda 4 acá dividido. Y un cuarto es 2 a la menos 2. Entonces, bases iguales, exponentes iguales. Decimos por aquí entonces, menos t tercios es igual a menos 2. De aquí se concluye que t vale 6, ¿no? Entonces, luego de 6 horas, ¿no?, queda la cuarta parte, en este caso 3. Respuesta, jóvenes, 6. Muy bien. Tercer enunciado. Dice lo siguiente. Un fabricante de muebles paga a los carpinteros un salario mensual de 950 soles, más 30 soles por cada mueble terminado. Si el gasto mensual de uno de los carpinteros es 2100, ¿cuántos muebles como mínimo debe
terminar al mes para cubrir sus gastos. Entonces decimos aquí, ¿cuántos muebles debe hacer? Bueno, no sabemos, vamos a suponer que sea X muebles debe realizar, pero no olvides que ese X es entero porque es número de muebles, enteros positivos además. Muy bien, si dice acá, si el salario mensual es 250 soles, ¿no? Más 300 soles por cada mueble fabricado. Su salario mensual es 950 más jóvenes, 300 por mueble. ¿Cuántos muebles va a realizar? X mueble, entonces sería 300X. Muy bien. Pero dice aquí también que un carpintero su gasto mensual es 2100. Su gasto mensual es 2100. Muy bien, este es su salario y este es el gasto mensual. Dice aquí, ¿cuántos muebles como mínimo debe terminar, ¿no? al mes para cubrir su gasto? O sea, ¿cuántos de estos muebles debe hacer para cubrir como mínimo este gasto? Entonces, este es su salario, o sea, le pagan 950 más 300X. Pero esto debe ser como mínimo él, o sea, debe superar, o como mínimo 2100, o sea, decimos mayor o igual a 2100. Muy bien, jóvenes, vamos a resolver esto, ¿cierto? Esta inecuación. Decimos por aquí 300X mayor o igual a, pasa a restar, sería 0, 5, ¿no es cierto? Y 11. Muy bien, X es mayor o igual, se simplifica un 0, ¿no es cierto? Podemos sacar quinta, me parece. Aquí sería 6 y aquí sería 23. X será mayor o igual, 23 sobre 6 es aproximadamente 3, y algo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos piden X entero? X entero, ¿qué valores puede ser? Puede ser 4, puede ser 5, 6, etc. Pero nos piden el mínimo. Entonces, X mínimo entero, mínimo, ¿no es cierto? Entero será 4, ¿no? Respuesta, en este caso, a ese enunciado. Muy bien, vamos a pasar al problema siguiente, ¿no? Un problema bastante interesante, vamos a leerlo, dice. Se preparan dos variedades de dulces. Hay dos variedades de dulces. La primera requiere para su elaboración medio kilo de azúcar rubia. Entonces acá está, azúcar rubia, medio kilo. Muy bien, y 8 huevos. Huevos, 8. Y será vendida a 8 soles. Se vende a 8 soles. Ahí está. Muy bien. Dice Leo, la segunda, acá está la segunda, se necesita 1 kilogramo de azúcar. 1 kilogramo de azúcar, como uno estamos poniendo ahí. Y 8 huevos, y también 8 huevos, y también 8 huevos. Pero ahora se vende a 10 soles, ¿no? Se vende, jóvenes, a 10 soles. Ahí están los datos. Además, solo se dispone de 10 kilogramos de azúcar rubia. Se dispone de azúcar 10 kilogramos. Ahí está. Y 120 huevos. De huevos se dispone 120. Muy bien. Dice lo siguiente. Si se logra vender todo lo que puedan preparar con estos suministros, o sea, todo se debe consumir, ¿cuál es el ingreso máximo que se puede tener? Muy bien, hay dos variedades de dulces que va a realizar. ¿Cuántos va a realizar? De 1 y de 2, no sabemos, vamos a suponer la cantidad X y aquí Y. O sea, el primer dulce va a ser X. ¿Cuánto va a necesitar de azúcar? Por cada vez es medio kilo. Como son X veces, un medio de X. ¿Cuánto de huevo? 8X. Y claro, por cada vez que vende uno, 8 soles, ¿no? Como son X veces que va a preparar, 8X, ¿no es cierto? La cantidad. Igual para este caso, para Y. Sería jóvenes Y, por aquí por Y y por Y. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pero interesante, lo dicen aquí el problema, ¿cuál es el ingreso mínimo? ¿Cuál será el ingreso? Claro, el ingreso es lo que vende, o sea, prepara este dulce, a este precio lo vende y lo que recibe es esto, ¿sí? Este será el ingreso. El ingreso, jóvenes, vamos a llamar el ingreso, sería 8X más 10Y. Y lo que queremos es que ese ingreso sea el máximo posible. Entonces, ya, nosotros queremos que esto de aquí sea el máximo. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es interpretar los datos que tenemos. De azúcar se consume un medio de X, vamos a colocar aquí los datos, se consume un medio de X más Y. Pero se dispone de azúcar, no olvides 10. O sea, lo máximo que puede consumir es 10, o sea, sería menor o igual a 10 como máximo. De huevos es 8X se utiliza, más 8Y, pero eso no debe superar los 120. No olvidemos también que tanto X y Y son cantidades, por lo tanto son datos positivos, ¿no? Entonces yo por aquí, X y Y mayor o igual a 0. Y obviamente lo que yo quiero hacer es el ingreso, en este caso, el ingreso que depende de la variable XY es 8X más 10Y, 8X más 10Y.
Y eso queremos que sea máximo. Esto queremos que sea máximo. Muy bien, jóvenes, lo que tenemos a continuación es un esquema de un problema de programación lineal. Y para encontrar el máximo valor de esta función ingreso, lo que debemos hacer es encontrar su región admisible, o sea, graficar estas rectas, ¿no es cierto?, en el plano cartesiano. Por eso que aquí tenemos el plano cartesiano. ¿Ya? Y vamos a ir continuando aquí, luego con la explicación en el sentido de que dónde se encuentra el máximo es lo que nosotros vamos a determinar. A ver, entonces decimos lo siguiente. Voy a graficar esta de aquí. Esta primera inecuación la vamos a llamar recta L1 y esta segunda inecuación vamos a llamarle recta L2. Muy bien, jóvenes, usted rápidamente va a determinar la recta. ¿Cómo se grafica? Decimos aquí en el plano. Atentos, en el plano. Aquí tenemos el eje X, el eje Y. En el primer cuadrante, porque X y Y son positivos, decimos lo siguiente, ¿no? Cuando X vale 0, Y es 10, o sea, pasa por 10. Vamos a suponer que por aquí esté 10. Y si Y vale 0, ¿no?, un medio pasa acá a multiplicar el 2, X vale 20. Más o menos por aquí, X 20. O sea, por esos puntos va a pasar la recta L1. L1 entonces estaría por aquí, ¿no? Pasa por 10 y por 20, joven. Ahí está, la recta L1. Muy bien. Como es una inecuación, la inecuación lo que nos va a representar es pintar, ¿no? Región, o la región de abajo de la recta o la región de arriba. Como dice Y menor, voy a pintar la región hacia abajo. ¿Ya? El otro. Cuando X vale 0, se elimina, el 8 pasa a dividir, Y vale 15. Y sería 15. Entonces más o menos por aquí, ¿no? Acá está 10, más o menos por aquí 15, ¿no? Un aproximado. Igual, ¿no? Si Y vale 0, X vale 15. 15 más o menos por aquí, o un aproximado. Ahí está, 15, 15 pasa por esos dos puntos. Trazamos, jóvenes, la recta. Nuevamente, aquí estaría L2. Como dice Y menor, es hacia abajo, joven. Entonces, la intersección sería, pues, jovencitos, esta región, ¿no es cierto? Esta región es la región admisible. Entonces, aquí se encuentran las soluciones al problema de programación lineal. Y nos dice el teorema de la programación lineal que debemos encontrar los vértices, ¿no es cierto?, de la región admisible. Obviamente este es el origen, sería el 0,0. Vamos a llamarle a este punto en pavo ordenado sería 0,10. Vamos a llamarle B. Este punto C, que todavía no lo tenemos, hay que determinarlo. Y este punto D, en pavo ordenado, sería 15,0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a determinar este punto C? Este punto C sale de la intersección de la recta L1 con L2. Jóvenes, la recta L1 y L2. Para encontrar ese punto de intersección hay que resolver el sistema. Es decir, a la primera ecuación por 2, tenemos aquí. Si lo multiplicamos por 2, se tiene X más 2Y igual a 20. Aquí, sacando octava, sería X más Y igual a 15. Muy bien, resolvemos. Si restamos, se elimina, Y vale 5. Y si Y vale 5, obviamente X es 10. ¿Qué se representa estos puntos? El punto de intersección entre las rectas. O sea, este punto sería 10,5. Una vez, jovencitos, que se tiene, ¿no es cierto?, los vértices de la región admisible, lo que se hace es reemplazar en la función objetivo. Y de nuevo determinamos quién es el máximo o el mínimo. Entonces vamos a reemplazar en los vértices. Es decir, esta función ingreso vamos a reemplazar en A. Esa función ingreso vamos a reemplazar en B. Esa función ingreso vamos a reemplazar en los vértices. O sea, en todos, ¿no es cierto? Y en D. Muy bien, o sea, vamos a el ingreso en A. ¿Qué significa en A? Cuando vale 0, 0. X, Y, 0, 0. Si X vale 0 y Y vale 0, todo se hace 0, ¿no? Ahí el ingreso es 0. En B, ¿qué significa? 10, 0, 10. 0, 10. O sea, significa X0, Y10. X0, Y10. Si Y vale 10, por 10 sería 100. Acá su ingreso es 100. En C, ¿qué significa? 10,5. Voy a hacer el ingreso, voy a reemplazar en 10,5. ¿No es cierto? O sea, X10, Y5. X10 por 8 sería 80. Y vale 5, por 10 sería 50. 80 y 50 suman 130. Y finalmente en D, ¿cuánto es el ingreso en D? El D es el 15,0. Voy a reemplazar. Ingreso 15,0. X15, Y0. X15, Y0. Y0 se elimina. 15 por 8 es 120. Muy bien, ¿dónde se da el máximo, jóvenes? Si nosotros vemos aquí los 4 resultados, el máximo está aquí, ¿no? El máximo es 130, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Porque nos piden cuál es el ingreso máximo que se puede obtener. El ingreso máximo que se puede obtener es 130 en el punto o en el vértice C, ¿no? Muy bien, jóvenes, con eso ha sido todo, ¿no? Conmigo. Le damos paso también ahora a la profesora Erika Quispe, ¿no?
de aritmética. Buenas tardes, chicos. Ahora vamos a resolver los problemas de aritmética, los 4 problemas de aritmética. Empezamos con este problema que tiene que ver con lógica. Indica lo siguiente. El argumento, si Jaime es un buen fiscal, entonces no protege al corrupto, pero no es un buen fiscal, por lo tanto, Jaime es policía. Dice que todo eso es falso. Entonces, ¿cuál o cuáles de las afirmaciones son verdaderas? Hay 3 afirmaciones en el enunciado del problema. La primera indica Jaime es un buen fiscal, la segunda indica el corrupto es amigo de Jaime y la tercera Jaime no es policía. Vamos a ver cuál de ellas son verdaderas. Pero para eso lo que tenemos que hacer es simbolizar. Debido al enunciado del problema tendríamos que identificar 3 cosas acá. P, que es una proposición, sería la siguiente, ¿no? Jaime es un buen fiscal, ¿ya? Yendo en orden, debería escribir esto. P sería Jaime es un buen fiscal, ¿ya? Esa sería la primera proposición. La segunda proposición que puedo reconocer en el enunciado que nos han manifestado sería Jaime protege al corrupto, ¿ya? Entonces a eso le vamos a llamar Q. Recuerden, vamos a utilizar las variables proposicionales, ¿no? Jaime protege al corrupto, ¿ya? La siguiente proposición que está en el enunciado, la proposición es simple, recuerda, estamos reconociendo, sería Jaime es policía, ¿ya? Jaime es policía. Ya, ahora lo que vamos a hacer es simbolizar, una vez reconocidas las 3 proposiciones simples que aparecen en ese enunciado, vamos a simbolizar, y lo que nos han dicho es que todo ese enunciado, toda esa proposición compuesta es falsa. Y de ahí vamos a determinar los valores de verdad de cada una de estas proposiciones, lo cual nos va a permitir saber el valor de verdad de cada una de las proposiciones que nos han indicado, ¿ya? A ver, mencionaba, si Jaime es un buen fiscal, entonces no protege al corrupto. Ahí hay un punto y coma. Si Jaime es un buen fiscal, estaría indicando P. Si Jaime es un buen fiscal, entonces, utilizamos este símbolo, recuerda ese conector lógico, ¿no? No protege al corrupto. Tendríamos que negar esta proposición simple, sería negación de Q, ¿ya? Si Jaime es un buen fiscal, entonces no protege al corrupto. Punto y coma. Eso significa que debes encerrar todo eso utilizando los signos de colección, ¿no? En este caso paréntesis. Pero dice, pero no es un buen fiscal. Entonces el pero, recuerda, es el I, ¿cierto? Ese conectivo lógico. No es un buen fiscal, sería la negación de P. Ahora indican ahí, hay una coma, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, eso significaría de que todo esto que está acá lo tienes que encerrar entre signos de colección para que utilices el siguiente conectivo lógico, el por lo tanto que está entre 2 comas. Entonces, ese por lo tanto también es equivalente al entonces, sino que tiene mayor jerarquía. Jaime es policía. Jaime es policía está denotado con R, ¿no? Entonces, todo ese enunciado, toda esa proposición compuesta está simbolizada de esta manera, utilizando las variables proposicionales que hemos indicado acá arriba. Ya, pero el enunciado indica de que todo eso es falso. Entonces, todo esto que está acá es falso, ¿no? Este esquema molecular, ¿ya? Ahora, de esta expresión nosotros vamos a determinar los valores de verdad de cada una de estas proposiciones, ¿de acuerdo? Para poder saber cuáles son los valores de verdad de los siguientes enunciados. Ya, para eso tendremos que recordar. Cuando aparece acá este conectivo, que es la condicional, que es la que tiene mayor jerarquía en todo ese esquema molecular, ¿cuándo esa condicional es falsa? ¿Ustedes recuerdan? Para que esa condicional sea falsa, lo que está acá adelante tiene que ser verdadero necesariamente, ¿cierto? Este es verdadero, y lo que le sigue, en este caso el valor de verdad de R, eso tendría que ser falso, ¿no? Si recordamos las tablas de verdad, ¿ya? Entonces ya tenemos el valor de verdad de R, es falso. Ahora, si todo esto de acá es verdadero, recuerden que dentro de este corchetes, el conectivo que le da mayor jerarquía es el I, ¿cierto? Para que ese I sea verdadero, es porque lo que está acá adelante, esto debe ser verdadero, y esto también debe ser verdadero, ¿no? La I únicamente es verdadero cuando ambas proporciones componentes son verdaderas. Y entonces tenemos que el valor de verdad de este es verdadero, y de acá también verdadero. Si la negación de P ha sido verdadera, eso significa que P necesariamente tiene que ser falsa para que cuando la niegues salga verdadero. Entonces lo que tendrías que indicar acá es que el valor de verdad de P es falso, ¿cierto? Y recuerda que tú ya tienes el valor de verdad de R. Ya habíamos indicado de que esto era falso.
Ahora tú dirás, de repente puedo determinar el valor de verdad de Q. En este caso, ese Q podría ser verdadero o también podría ser falso. ¿Por qué? Como ya habíamos indicado de que P es falso, lo puedo colocar acá, pero recuerda que esto es una condicional. Dentro de este paréntesis, el conectivo que tiene mayor jerarquía sería el entonces. Y para que el entonces sea falso, únicamente es falso cuando la primera es verdadera y en la siguiente es falsa. Pero si acá yo coloco que es falso, se abren varias posibilidades acá. Esto podría ser verdadero o podría ser falso. ¿Ya? Entonces, Q puede ser verdadero o puede ser falso. Ya, pero para poder dar la respuesta, si ustedes leen los enunciados, ¿no?, que nos indican ahí, la primera dice, Jaime es un buen fiscal. Pero recuerda que P indica que Jaime es un buen fiscal. Para que eso sea verdadero, bueno, tengo que decir que P es verdadero, pero yo he sacado que es falsa. Por lo tanto, eso no es cierto, ¿no? Ahí han dicho que yo debo indicar cuáles son verdaderas. Ya, y si miras las alternativas, por alternativas tú tendrías que llegar a una sola conclusión, solo 3, porque en las otras alternativas siempre aparece la 1. Entonces, rápidamente te puedes pasar al siguiente problema, ¿ya? En todo caso, si quieres ser más detallista, ya sabes que P es falsa, recuerda, ¿ya? Pero P indica que Jaime es un buen fiscal, ¿cierto? Entonces lo que podrías indicar acá, dado que tú quieres que eso sea verdadero, tendrías que negarlo. Entonces tendrías que decir esto, la negación de P, tendrías que indicar esto, ¿no? Jaime no es un buen fiscal, ¿no? No es un buen fiscal. Eso sí sería verdadero, ¿ya? Eso sí sería verdadero, todo lo que está acá. Pero como te mencionaba, P ha salido falso, ¿de acuerdo? Lo segundo dice, el corrupto es amigo de Jaime. Eso no lo puedes concluir, porque ninguna de las proposiciones que tenemos acá habla de que es amigo, ¿cierto? ¿Ya? Y la tercera dice, Jaime no es policía. Recuerda de que R, Jaime es policía, ¿cierto? Nosotros hemos indicado de que R es falsa. La negación de esto sería en todo caso verdadera. Pues. Entonces podríamos indicar acá, la negación de R, indicaríamos Jaime no es policía, no es policía. Y eso sí sería verdadero, porque recuerda que R es falso, su negación sería verdadera, ¿ya? Entonces, la respuesta sería solo 3, porque Jaime no es policía, y eso sí está indicado ahí, las otras no, ¿ya? Entonces, por acá indico respuesta solo 3. ¿Ya? De los 3 enunciados que han indicado ahí, solo la 3 es verdadera, el resto son falsas. Pasamos a al siguiente problema. Dice, el panel de un automóvil indica el consumo promedio de combustible de la siguiente forma. A ver, mencionan esto, 12,5 litros por cada 100 kilómetros, ¿de acuerdo? Ahora mencionan acá, ¿cuántos kilómetros recorre en promedio tal automóvil con 1 litro de ese combustible? Ya, si leemos este enunciado, a diferencia de lo que está acá, este problema de lógica, esto a ustedes les puede hacer recordar un poquito de repente una regla de 3 simple, ¿no? O también lo pueden hacer por la parte de magnitudes proporcionales. A ver, los que les gusta un poquito de física quizás, ¿cómo entienden lo que está escrito acá, no? Cuando el profesor en física de repente les escribía esto, una velocidad de 20 metros por segundo, ¿cómo se entendía? Que por cada segundo, bueno, el auto, ¿no? O el móvil en todo caso, avanza 20 metros. ¿No? Yendo a velocidad constante, ¿no? Algo similar puedes entender acá. Por cada 100 kilómetros que avanza, vas a utilizar 12,5 litros de combustible. Entonces podrías indicar esto, ¿ya? 12,5 litros de combustible vas a utilizar por cada 100 kilómetros que vayas a avanzar, ¿de acuerdo? Acá decían cuántos kilómetros, entonces podrías escribir algo así, una variable X kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorre en promedio tal automóvil con 1 litro de combustible? Entonces acá deberías colocar 1 litro de ese combustible, ¿no? Y una reglita de 3 y ahí calculamos el valor de X, ¿no? Notarás que este problema, a diferencia del anterior, está más sencillo, ¿no? Haciendo esto entonces sería así, 12,5, las unidades las vamos a obviar, ¿ya? Porque están en las mismas unidades. Todo eso por X debería ser igual a ese 1, todo multiplicado por este 100, ¿cierto? Y ahí pasando a dividir, el detalle solamente está en que recuerdes, ¿no? ¿Cómo lo puedes expresar esto? 12,5 es 125 sobre 1000, ¿cierto? Ahí simplificando sale 1/8, pasas a multiplicar. O en todo caso esto pasa a dividir y encontrarías lo siguiente, ¿ya? Ese 100 sobre ese 12,5, ¿no? Y si me ayudan, a ver, ese X sale, ¿qué clave será? A ver,
Me ha salido 8, ¿de acuerdo? Entonces sería 8 kilómetros. Esa sería la respuesta, ¿ya? De esa forma. Ahí está, entonces, la respuesta, 8 kilómetros, ¿de acuerdo? Ya está. A ver, ahora pasamos al siguiente problema. Ya, este problema tiene que ver con el tema de análisis combinatorio, ¿de acuerdo? A ver, indica lo siguiente. Una de las profesoras de un centro de educación inicial tiene a su cargo 8 estudiantes. Ella planea distribuirlos durante la hora de educación física y ubicarlos simétricamente sobre el borde de un círculo pintado, sobre el patio del centro educativo. Si 2 de sus alumnos, los hermanos González, pertenecen al grupo y deben estar siempre juntos, ¿de cuántas maneras diferentes podrá la profesora ubicar a los 8 estudiantes sobre la circunferencia? Bueno, análisis combinatorio es un tema sinceramente un poquito fastidioso para muchos de nosotros, ¿no? Pero es cuestión de practicar y van a ver que les va a servir también, no solamente para poder alcanzar este objetivo, sino también en la universidad, ¿ah? A ver, hagan de cuenta que ese es el círculo que está pintado en el patio, ¿no? Ahí se van a tener que ubicar 8 personas, 8 estudiantes. Supongamos que estos estudiantes sean, a ver, Ana, Beto, Carlos, Diego, Ernesto y así, ¿no? En total voy a utilizar acá 8 letras, ¿ya? A ver, A, B, C, D, E, F, G, H, y me faltaría, creo, ¿alguno? 2, 4, 6, 8, ahí están, ¿ya? De esa manera. Ya, esos 8 estudiantes, a ver, voy a tener que ubicarlos acá, pero de manera simétrica, algo así, ¿ya? Acá está A, supongamos acá B, acá C, acá D, acá E, acá F, acá G y acá H, ¿de acuerdo? Ya, pero dentro de ese grupo de 8 estudiantes hay 2 hermanos, los hermanos González, y ellos tienen que estar siempre juntos. Supongamos que esos hermanos sean ellos 2. Esos son los hermanos González, ¿ya? De esa manera. Como tienen que estar siempre juntos, entonces para mí sería como si fuera un solo objeto. Y ustedes tendrían que distribuir como si fueran 7 personas alrededor de esta figura cerrada. Tendrían que utilizar lo que saben de permutación circular. Entonces sería el total de maneras diferentes para lograr lo indicado, ¿no? Lo que están solicitando en el problema sería algo así. Una permutación circular, porque es alrededor de una figura cerrada, con 7 objetos, pero tú dirás son 8 personas, recuerda de que los hermanos González es como si fuera una sola persona. A continuación, lo que tendrías que hacer es ordenar a estas 2 personas, como si fuera un ordenamiento en fila, y eso sería un factorial de 2, ¿no? Recuerda, ¿ya? Porque si tú estabas de repente recordando más o menos lo que es permutación circular, los hermanos González como si fuera una G, y el resto de las personas algo así, C, D, E, F, G y por acá H, ¿no? Por eso yo decía una permutación circular en total con ¿cuántas personas? 2, 4, 6, 7, ¿no? Pero te faltaría hacer esto, ¿por qué? Porque si tú haces lo que te he indicado, recuerda que tomas un punto de referencia, de repente este grupo, cualquiera de esas personas, y luego lo que haces es ordenar en este sentido, en este, ¿no? Si quieres haces un corte y ahí lo extiendes. Acá está, supongamos, ese punto que no se mueve y luego se ordena el resto de las personas, C, D, E, F, G y H, por ejemplo, ¿no? Ya, y se van a ordenar, esto no se mueve, está bien, pero estos sí se mueven, por eso de que al ordenar estas, en total son 2, 4, 6, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Ahí sería un factorial de 6, todo esto que está acá, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces empezamos a ordenar a las personas y ya tendríamos luego que ordenar a los integrantes del grupo, ¿me comprenden? ¿Ya? ¿Cómo se calcula una permutación circular con 7 elementos? ¿Te acuerdas? Esto sería factorial de 6, ¿no? Es este valor menos 1 en factorial y todo eso multiplicado por factorial de 2. Factorial de 6 es 720, todo por 2, eso sería 1440, ¿ya? Y esa sería entonces la respuesta al problema, ¿de acuerdo? No te olvides, por favor, no vas a cometer el error de solamente decir factorial de 6 y no haber multiplicado por esto. El error sería no haber ordenado a las personas que forman parte del bloque, ¿no? Del grupito, ¿ya? Pasamos al siguiente problema, y es el último. Ya, este problema tiene que ver con el tema de promedios. Dice lo siguiente: 4 hermanos tuvieron que afrontar los gastos económicos que generó el internamiento hospitalario de su padre. Si ninguno aportó menos de 4.200 soles y el aporte promedio de los hermanos fue 5.600 soles, ¿cuál es el aporte máximo que podría haber dado uno de ellos? Ya, este es uno de los problemas que ya anteriormente también ha venido en San Marcos, en este caso contextualizado de esta forma. Y bueno, ¿cómo reconocí que se trataba de un problema de promedios? Porque en la segunda línea dice el aporte promedio.
de los hermanos, son 4 hermanos. Para mí el A, el B, el C y el D, que representan los aportes de cada uno de esos hermanos, son 4. Y el aporte promedio, o sea, la media aritmética de esas cantidades, es igual, según dato del problema, a 5.600. Y lo que no te puedes olvidar es que cada uno de esos aportes, el A, el B, el C y el D, deben ser cantidades mayores o iguales a 4.200. ¿En qué parte del texto lo indica? En la segunda línea del problema lo mencionan, lo tendrías que haber indicado de esta forma. Ahí dice, si ninguno aportó menos de 4.200 soles. O sea, lo mínimo que han podido aportar cada uno de ellos es 4.200 soles, ¿no? El error también sería que tú coloques solamente de que esas cantidades mayor a 4.200, cuando debe ser mayor o igual a 4.200, como mínimo, ¿ya? De esa forma. Bueno, hecho eso, para poder encontrar la cantidad que ha podido aportar como máximo uno de ellos, porque eso es lo que están solicitando, lo que podrías recordar es lo siguiente, ¿no? ¿Qué información tienes respecto a esto? ¿Cómo se calcula la media aritmética? La suma de datos entre el total de datos, ¿no? Y esto sería así, entonces, la suma de esos aportes, A más B más C más D, todo dividido entre, en este caso sería 4, la cantidad de datos, y eso es igual a 5.600 soles. Pasas a multiplicar ese 4 y al final de todo tendrías que la suma de esos aportes es 5.600 todo por 4, ¿cierto? ¿Sí o no? Y ahora, una de estas cantidades debe ser ese aporte máximo. Para mí, supongamos que sea esta, ¿ya? Que esta cantidad sea el máximo aporte que ha realizado uno de esos hermanos, ¿no? ¿Cómo tendrían que ser estas cantidades? Bueno, para que tengas una idea de eso, supongamos que yo coloco acá A máximo. Y lo que faltaría sería la suma de ellos 3. Eso lo voy a colocar por acá, ¿ya? En paréntesis. Y esto debe ser todo este resultado. Bueno, ese 5.600 todo por 4, ¿ya? Que es un número fijo. Sería cuestión de operar nada más. Pero lo que tendría que recordar también es, supongamos, que este A máximo sea un X y esto de acá sea un Y. Y que esto, independientemente del número que me va a salir acá, supongamos que sea 200, nada más. Si este valor, de repente yo le asigno un número, ¿no? No sé, un 80, yo ya sabría cuánto es esto, un 120, ¿no? Si esto fuera de repente 100, yo ya sabría que esto es 100. Si esto fuera de repente 120, esto tendría que ser 80. ¿A qué me refiero? Si esto es máximo, esto tendría que ser mínimo, o al revés, ¿no? Entonces, si yo quiero que esto sea máximo, esto tendría que ser mínimo. Esto necesariamente debe ser mínimo. ¿Cuándo se cumple eso? Recuerda, debe tener esa estructura, ¿no? Sumando dos cantidades, algo así, y debe ser un número fijo, ¿ya? Para que esto sea mínimo, a mí me convendría que cada uno de estos valores sea mínimo. Y el mínimo valor de cada uno de ellos, recordarás, 4.200, ¿no? Porque cada una de estas cantidades es mayor o igual a 4.200. Por lo tanto, acá me convendría escribir ese 4.200, bueno, 3 veces, ¿no? Porque son 3 cantidades. Eso abreviadamente sería así, ¿ya? Por 3. Operas esto, pasas a restar y encontrarías ese valor máximo, el máximo aporte que ha podido realizar uno de esos hermanos. Y operando todo eso, resulta ser 9.800, ¿ya? Entonces, la respuesta sería 9.800 soles, ¿no? Esa sería la respuesta.